Muy buenas tardes, querida comunidad docente y comunidad de padres de familia. Bienvenidos sean todos en el día de hoy para tratar un tema interesante que llamamos el adecuado manejo de las emociones o lo que nosotros los psicólogos llamamos las técnicas de regulación emocional. Me presento, mi nombre es Ana Elvira González Cardona. Yo soy psicóloga egresada de la Universidad de San Buenaventura. Pues les hablo un poquito de mí. Yo he trabajado en entidades públicas y privadas, he trabajado con chicos con trastornos en el neurodesarrollo, personas con depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastornos cognitivos y patologías psicológicas y psiquiátricas en entidades como alcaldías, CDIs y fundaciones. En el día de hoy agradezco la invitación al grupo de tutores de la CDA Impacto de la ciudad de Barranquilla, del programa Todos Aprender, por abrir estos espacios que son tan importantes para el aprendizaje y la adquisición de los conocimientos para todos. En el día de hoy vamos a hablar, como les había dicho hace un momento, acerca de qué son las emociones, qué entendemos por emociones, para qué nos sirven las emociones en el día a día, si son necesarias, la pregunta del común que todos hacen, si son adecuadas, sentir las emociones o no. Y al final les voy a dar una serie de técnicas, les voy a dar 7 técnicas para el manejo adecuado y asertivo de las emociones, partiendo desde nuestro propio yo o desde nuestro propio autoconocimiento y que se extienda en nuestra aula de clase con nuestros estudiantes y en el hogar para el manejo con nuestros hijos. Bueno, entrando en materia, podemos decir que las emociones no son más que reacciones psicofisiológicas que representan formas de adaptación en el individuo, es decir, estas se manifiestan cuando nosotros percibimos bien sea un objeto, una persona, un recuerdo importante, un suceso que nos pasó. Tenemos que aclarar que cuando hablamos de emociones, las emociones son transitorias, son temporales y son efímeras. Es decir, que así como llegan, se van. ¿Ok? Es decir, no podemos estar tristes o alegres todo el tiempo porque eso sería un desgaste para el organismo. Por eso es que las emociones son transitorias y tenemos que aprender a gestionarlas y canalizarlas para que éstas no nos traigan dificultades o problemas tanto en las relaciones interpersonales y no dañemos a las demás personas, ni tampoco nos dañemos pues a nosotros mismos. Las emociones cuando se presentan se manifiestan en 3 esferas o en 3 ámbitos de la vida del individuo, que son la parte psicológica, en donde están los pensamientos, cuáles son esas elaboraciones mentales que nosotros hacemos de las situaciones que nos suceden. A nivel fisiológico, es decir, en nuestro cuerpo, nuestro organismo, cada vez que manifestamos un tipo de emoción en particular, se activa alguna zona o varias zonas de nuestro cuerpo para identificar que estamos experimentando X o Y emoción. Y en la parte conductual, que son los comportamientos o las conductas del individuo, es decir, ¿qué hago yo cuando experimento algún tipo de emoción en particular? ¿Para qué nos sirven las emociones? Las emociones nos permiten adaptarnos a las situaciones que estamos viviendo. ¿Ok? ¿Las emociones son buenas o son malas? Es la pregunta que siempre comúnmente se hace. Las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones, son reacciones, son respuestas del organismo ante las situaciones. Por tanto, es importante aprender a identificarlas, comprenderlas, gestionarlas y canalizarlas. ¿Ok? Bueno, ahora les voy a dar ya
hablando un poco más del preámbulo, haciendo una introducción muy general, muy específica acerca de el término emociones, ¿verdad? Les voy a dar 7 técnicas de las cuales nos podemos valer tanto para trabajarnos nosotros mismos. Recordemos que todo parte del autoconocimiento. En la medida en que nosotros nos conocemos cada vez más y más, podemos aprender a identificar cuando nos sentimos de una manera determinada. Y a la vez que podemos identificar en qué momento experimentamos X o Y emoción, también podemos identificar qué situaciones nos la generan y cuáles son nuestras reacciones. Después que nosotros hayamos comprendido eso, nos hayamos entendido e identifiquemos por medio del autoconocimiento todos estos aspectos, esto lo podemos trasladar para comprender las emociones y los sentimientos de las personas que nos rodean. Entre esos están nuestros familiares, nuestros hijos en casa y nuestros alumnos en el aula de clase. Entonces, las técnicas de regulación emocional o del manejo adecuado de las emociones son las siguientes. El primer ejercicio que les propongo es responder a 3 preguntas muy puntuales, las cuales son, primero, las podemos hasta escribir. ¿Cómo identifico cuando estoy triste, enojado, tengo ira o estoy feliz? ¿Cómo identifico eso? Segundo, ¿cómo identifico las emociones en mi cuerpo cuando estoy alegre, cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando siento vergüenza? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta sería, ¿qué hago cuando siento alegría, tristeza, enojo, vergüenza o cualquier otro tipo de emoción en particular? Estas preguntas son necesarias hacerlas para empezar a identificar desde nuestra vivencia del día a día cómo me manifiesto o cómo me relaciono yo con mis propias emociones. Ahora, seguido de este ejercicio, viene algo que se llama el ABC emocional. ¿Cómo aplicamos el ABC? De la siguiente manera. Vamos a tomar una hoja en blanco y vamos a colocar situación al lado pensamiento y al lado reacción o conducta. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a identificar primero situación. La situación es qué fue lo que me generó esa reacción emocional. Por ejemplo, mi hijo en el día de hoy no quiere levantarse para ir al colegio. Esa sería la situación puntual, ¿cierto? La interpretación son los pensamientos que se me vienen a la mente o qué es lo que mi mente elabora, ¿verdad? ¿Qué es lo que pienso cuando yo estoy experimentando esa situación? ¿Qué pasa por mi mente en ese momento? Mi hijo no quiere estudiar, mi hijo tiene pereza, mi hijo me va a atrasar porque tengo que irme a trabajar. Toda esa serie de pensamientos los vamos a anotar en esa hoja. Y por último, la reacción o la conducta, que es aquella interpretación o aquella construcción mental, ¿verdad?, que me lleva a una conducta. Es decir, cuando ya yo tengo la situación y pienso los pensamientos que se me vienen, ahora, ¿cuál es mi reacción? ¿Qué hago yo cuando mi hijo lo dejo que sí, no le digo nada, o lo regaño, o le doy algunas nalgadas? ¿Qué será? ¿Cuál es mi reacción? ¿Ok? La segunda técnica para regular las emociones se llama la técnica de la relajación diafragmática. Es decir, esta se presenta mucho, nosotros los psicólogos la utilizamos mucho y es muy interesante que ustedes la practiquen cuando tengan un tipo de emoción muy fuerte, como por ejemplo la tristeza, la ira, el enojo. ¿Cómo se aplica esta técnica? De la siguiente manera. Nos vamos a sentar muy cómodamente o nos podemos acostar también de la manera que ustedes deseen y vamos a inhalar
muy profundamente y contamos hasta 3. Algunas personas, dependiendo a qué tan fuerte sea la emoción, pueden contar hasta 5, otras hasta 10. ¿Ok? Entonces, inhalamos, ¿verdad? Retenemos el aire también por 3 segundos, 5 segundos, y luego lo vamos expulsando de una manera tranquila, calmada, sosegada. Vamos a repetir este ejercicio las veces que sean necesarias para regresar al estado de calma. Recordemos que, como les había dicho, las emociones van y vienen, ¿ok? Se presentan y se van. Y la idea es que el organismo vuelva al estado de calma o al estado de homeostasis, que es el estado de equilibrio del organismo. Si esto no sucede, es cuando se dan una serie de trastornos que son los que nos impiden llevar a cabo nuestro diario vivir. ¿Ok? Entonces ahí sí vamos a necesitar ayuda con un profesional, porque no somos capaces de llegar a ese estado de calma inicial. La tercera técnica que tengo para compartir con ustedes se llama retirarnos del lugar cuando tenemos un tipo de emoción en particular. Es decir, cuando estamos muy enojados con alguien o estamos discutiendo, tenemos ira, lo ideal sería retirarnos del lugar en el que estamos y retirarnos de la persona para estar un momento a solas. Ojo, esto es importante tenerlo claro. No nos vamos a retirar como una forma de evadir ni evitar la situación, sino es simplemente para pensar qué voy a hacer con respecto a esa situación y buscar soluciones ante las mismas, no como una forma de evadir, ¿ok? Si nosotros vemos que entre nuestras manos no están las herramientas para poder solucionar nuestra dificultad, podemos pedir ayuda a otras personas, ¿ok? La cuarta técnica significa la práctica de la meditación o el estar presente, el estar consciente en el momento presente. Muchas veces hay emociones como la ansiedad y la depresión, que son dos polos opuestos en el que muchas personas viven con mucha frecuencia. Es decir, cuando tenemos pensamientos pesimistas, catastróficos, negativos hacia el futuro, estamos experimentando sensaciones de ansiedad. Y cuando estamos por el otro lado pensando en todos aquellos acontecimientos que hicimos, que nos generan culpa, cosas que de pronto no hicimos o dejamos de hacer, esto nos sigue atormentando y nos va llevando a unos estados de tristeza, y si no buscamos ayuda, muy seguramente a un episodio depresivo. Entonces lo ideal sería siempre, para manejar las emociones, vivir siempre en el momento presente, actuar conforme a lo que se está sucediendo en el momento y no irnos hacia el futuro porque experimentaremos ansiedad, o no quedarnos en el pasado porque experimentaremos depresión. La quinta técnica es cambiar el foco de pensamiento, es decir, recordemos que los pensamientos están muy ligados a las emociones. Si yo pienso de una manera negativa con respecto a una situación, empezaré a manifestar por consiguiente emociones desagradables. Pero si yo pienso de manera positiva ante un evento o acontecimiento, mi reacción emocional y mi comportamiento serán más agradables y más adaptativos. La sexta técnica es realizar un diario de emociones. ¿Cómo se realiza un diario de emociones? Simplemente escribiendo las emociones que en mi diario vivir o durante mi día fueron significativas e importantes, es decir, las que se presentaron con mayor frecuencia, en qué momento se presentaron y cómo yo reaccioné ante esas emociones, ¿ok? Y por último, la séptima técnica
que les tengo para aplicar es el reconocimiento de las emociones de los demás, o lo que nosotros llamamos la empatía. Luego que ya nosotros hemos experimentado e identificado y comprendido estas emociones que manifestamos, nosotros ahora podemos entender las emociones de los demás, ¿ya? Y aprender, enseñarles a ellos también a canalizar este tipo de emociones, identificando y poniendo en práctica cada una de las técnicas que ya hemos trabajado, que ya hemos hablado, y analizando qué situación me genera la reacción, cuál es mi conducta, cuál es mi interpretación, para así poder buscar otras maneras más adaptativas de responder a las situaciones que se me presentan en el día a día. Bueno, este era el material que quería compartir con ustedes, no siendo otro el motivo. Espero que les haya servido y que les sea de utilidad en su día a día, y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.